El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola, muy buenos días, soy Amara San Martín y el día de hoy quiero compartir con ustedes algo sobre funciones ejecutivas y su implicancia en la vida cotidiana. Para hablar de funciones ejecutivas es necesario remontarme un poco a lo que dice MacLean, que habla de un cerebro triuno, y este cerebro, por un tema de estudio, se divide en 3 partes. Uno que es el primitivo, donde están nuestros instintos de sobrevivencia y que compartimos con el resto de las especies animales. El segundo, que es nuestro sistema emocional, donde está nuestra amígdala cerebral, que permite este filtro de nuestras memorias, que en la medida que nos emociona algo, un conocimiento o una información nueva, se va a quedar grabada en nuestra memoria. Y el cognitivo, que es donde están nuestras funciones ejecutivas y que nos diferencian del resto de las especies animales, es en nuestra corteza cerebral, específicamente en nuestra corteza frontal y prefrontal. Y es ahí donde se liga y se involucra tanto el aprendizaje como nuestro razonamiento y nuestro comportamiento moral. Por lo tanto, para poder definir qué son las funciones ejecutivas, lo podemos decir en palabras simples como las capacidades mentales o cognitivas que nos permiten regular nuestra conducta y comportarnos de manera socialmente aceptable. Las funciones ejecutivas están muy ligadas al aprendizaje porque desde el punto de vista evolutivo, el aprendizaje también ha ido cambiando. Ya no solo aprendemos para sobrevivir como lo hacía nuestro sistema primitivo y nuestro cerebro funciona en base a esta sobrevivencia, pero claramente el hombre primitivo, nuestros antepasados, se enfrentaban a otras situaciones distintas a las que nos enfrentamos hoy en día. Por ejemplo, hoy día tenemos mucha más información que podemos conocer y de qué manera nosotros utilizamos esa información para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, si nos remontamos a las antiguas maneras de aprender o de enseñar desde el punto de vista escolar, también ha ido cambiando y hoy en día se hace mucho más necesario el saber utilizar esa información, el saber actuar frente a situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, ya no solo se considera el conocimiento, sino que también se considera las habilidades, el saber hacer con este conocimiento y las actitudes que tengo frente a este aprendizaje. Y desde ahí nace este currículum por competencias.
y donde las funciones ejecutivas tienen un rol muy importante. Y para saber este rol tenemos que identificar cuáles son las funciones ejecutivas. Para aprender un poco sobre estas funciones ejecutivas, vamos a diferenciar 4 de ellas que son importantes. La primera, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos a adaptarnos a una situación nueva. Frente a un mismo problema, tal vez, ¿cómo yo puedo improvisar en esta solución? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como profesor llego a una clase que tengo preparada con un PowerPoint y se corta la luz? Ahí yo, profesora, estoy trabajando mi flexibilidad cognitiva. Lo mismo en el caso de los niños, a la hora de tener que disertar, y se le olvida lo que tenía que decir. ¿Cómo este niño es capaz de sobresalir o superar este momento? Este niño está trabajando su flexibilidad cognitiva. Por lo general, en el teatro, en las obras de teatro, se utiliza mucho esta flexibilidad cognitiva y esta capacidad de adaptarse o de improvisar cuando se está haciendo una obra de teatro. Por lo tanto, la flexibilidad cognitiva tiene que ver con esta capacidad de adaptación. La segunda función ejecutiva es la memoria de trabajo, y es la que más nosotros utilizamos, porque la memoria de trabajo es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de utilizar la información para una tarea específica y después desechar esa información. No nos acordamos. Por lo tanto, cuando vamos a comprar al supermercado, por ejemplo, y tenemos una cierta cantidad de dinero y tengo que saber cuánto puedo comprar con esa cantidad de dinero, yo estoy utilizando mi memoria de trabajo. Si me dicen un número telefónico al que tengo que llamar para pedir alguna información y la digito enseguida, también estoy utilizando mi memoria de trabajo. En el colegio, para sacar algún cálculo, para resolver un problema, para incluso cuando me enfrento a aprenderme un poema, cuando lo escucho por primera vez, estoy utilizando mi memoria de trabajo. La tercera función ejecutiva que vamos a ver hoy es el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es la capacidad que tenemos de controlar nuestros impulsos. Esto se ve súper reflejado hoy en día, porque no puedo decir todo lo que pienso, y cuando controlo ese deseo de decir todo lo que pienso, está actuando mi control inhibitorio. Y esta capacidad es algo que se tiene que educar. Sin embargo, en los métodos tradicionales, los niños estaban muy acostumbrados a pasar largas horas sentados escuchando a un profesor y a lo mucho tomando apuntes. Y hoy en día eso ha tenido un poco más de variación, menos mal, porque gracias al aprendizaje colaborativo hay mayor participación de parte del estudiante, son más activos, pero el control inhibitorio es quien le permite a un niño, por ejemplo, esperar su turno para hablar. Frente a un debate, aparte de usar la memoria de trabajo para poder retener esta información que tiene el grupo que recién expuso y dar el punto de vista propio, tiene que esperar el turno para poder hablar. Y lo vemos reflejado a veces en los sets de televisión, cuando no respetan estos turnos, cómo esta conversación se ve afectada por eso. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos un buen desarrollo de este control inhibitorio. Y en nuestra casa también podemos ver reflejado este control inhibitorio a la hora de servir los alimentos en la mesa y esperar que todos tengan servido su plato para poder comer. O cuando, por ejemplo, en la Navidad están los regalos bajo el árbol y no lo podemos abrir hasta que llegue el día de la Navidad. Ahí tenemos que hacer funcionar mucho nuestro control inhibitorio. Y la cuarta función ejecutiva que vamos a destacar es
la planificación. Y la planificación es la capacidad que tenemos de anticiparnos para alcanzar una meta. ¿Quién no se ha planificado alguna vez para viajar de vacaciones a algún lugar? ¿Quién no se ha planificado para ir de compras? Por lo tanto, esta planificación como especie humana se hace súper característica en nosotros, pero es una función ejecutiva. En la escuela, por lo general, todos los profesores tenemos que planificar alguna unidad de aprendizaje y los estudiantes tienen que planificar la manera en que van a estudiar para alcanzar, aprobar esa unidad de aprendizaje. En nuestra casa, la familia tiene que planificar sus gastos y de esta planificación en mucho depende el éxito que tenemos como estudiante, como profesor, como directivo, como jefe de familia o para alcanzar esa meta es necesario tener una buena planificación. Ahora que conocemos las 4 funciones ejecutivas más importantes, es necesario también tocar un poco el tema de los trastornos asociados a estas funciones ejecutivas. Y con esto me remonto un poco a lo que sucedió con Finney Gage, ya que él era un trabajador de los ferrocarriles en Estados Unidos y Finney Gage sufre una explosión, ocurre una explosión en su trabajo y él sufre un daño en el lóbulo frontal, donde está precisamente las funciones ejecutivas, que se asocian a las funciones ejecutivas. Y en el diario del médico que registró este accidente hace mucho tiempo, ya en el año 1848, habla de su pérdida de la masa encefálica incluso, que se podía ver. Y lo que llamaba la atención de Finney Gage era que no perdió sus movimientos motrices, por ejemplo, no perdió su capacidad de hablar, de oír o de mirar, pero sí, una vez que se fue recuperando, empezó a hablar obscenidades o se empezó a comportar de manera inapropiada. Por lo tanto, Finney Gage marcó un hito en este estudio del cerebro, de la función de nuestra corteza frontal o prefrontal. Y desde ahí empieza una nueva manera de ver la función de este lóbulo frontal. Y como dato curioso que no siempre se conoce, es que Finney Gage vivió en Valparaíso. Después que no tuvo más trabajo en Estados Unidos por su comportamiento, trabajó acá en Valparaíso en un circo, dice una literatura por ahí. Y nosotros como chilenos desconocemos muchas veces su historia. Entonces, este trastorno o este accidente, perdón, que tuvo Finney Gage empieza a desencadenar un estudio más específico de las funciones ejecutivas, que en esos años no se llamaban tan así, pero nos daba luces a lo que llegamos a hoy. El control inhibitorio de Finney Gage se vio alterado, el aprendizaje, la flexibilidad cognitiva, todo eso se vio reflejado en su comportamiento. Ahora, los trastornos del aprendizaje también en algún momento se ve ligado a esta corteza prefrontal. No en todos los casos, pero puede ocurrir que, por ejemplo, tengamos estudiantes con discalculia, dislexia, que también es una alteración en el orden, ya sea de las letras o de los números, y es la incapacidad que tiene una persona de poder leer correctamente o confundir las palabras. Y lo mismo ocurre con el caso de los números, la discalculia, la incapacidad de realizar cálculos numéricos, de poder distinguir mayor cantidad o menor cantidad.
el poder también resolver un problema, porque se pierde la noción de la distancia, de la velocidad. Por lo tanto, si es asociado a una alteración en nuestro sistema nervioso, necesita de mucha paciencia del adulto, de mucho amor en la enseñanza, para que esta persona pueda superar su dificultad. Lo va a lograr, pero le va a costar. Cuando es una alteración desde el punto de vista cerebral, cuesta, porque no es algo que el niño o el adolescente lo controle. Lo mismo ocurre con el trastorno de déficit atencional, con hiperactividad. Se ve alterado su control inhibitorio. Tiene que permanecer más tiempo de lo que su capacidad realmente le permite mantenerse quieto. Pero todo esto se puede ir entrenando a la medida que nosotros lo vayamos ayudando a este niño. ¿Cómo podemos ayudar a los niños o cómo nosotros mismos podemos desarrollar y potenciar estas funciones ejecutivas? Hay ejercicios simples para poder potenciar y desarrollar estas funciones ejecutivas. Por ejemplo, el jugar a describir un objeto o una persona nos permite enfocarnos en características de manera objetiva, nos permite utilizar nuestra memoria de trabajo, nos permite describir a este objeto, a esta persona. El completar historias nos ayuda a esta flexibilidad cognitiva, a esta creatividad, a poder permitirle al niño, a partir de imágenes que yo les muestro, que él continúe una historia. Es súper importante que nosotros como adultos también no perdamos esta capacidad de jugar. Se dice que el ser humano es la única especie animal que desde adulto deja de jugar. Y de repente es bueno permitirnos, a través de una historia, de unas letras, empezar a contar una historia, a relatar una historia. Nos permite también desarrollar esta creatividad. Y de esa manera podemos potenciar nuestras funciones ejecutivas. Tener un plan diario, el poder planificarnos, sobre todo con los niños que tienen esta dificultad de déficit atencional, el ayudarlos a tener una organización les sirve mucho para bajar estos niveles de ansiedad. Y de esta manera podemos potenciar estas funciones ejecutivas. Por lo tanto, si podemos resumir estas funciones ejecutivas, ¿qué son? Las capacidades mentales o cognitivas que nos permiten regular nuestra conducta. 4 más importantes serían la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la planificación. Los trastornos asociados a estas funciones ejecutivas, los trastornos de aprendizaje más comunes son la dislexia, la discalculia, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, porque todas ellas atentan a esta regulación de la conducta. ¿Qué podemos hacer nosotros para potenciarlo y desarrollarlo? Jugar, permitirnos el juego, tanto los adultos como los niños. Jugar describiendo cosas, poniendo atención sostenida en ciertos detalles, el poder contar una historia a partir de imágenes que vamos viendo y tener un plan diario, diseñar un plan diario, una estrategia, el ir al supermercado tal vez con mi hijo, con mi sobrino y planificar esa ida al supermercado. Por lo tanto, espero que este video les haya ayudado a entender un poco mejor qué son las funciones ejecutivas.